Continuando con esto, la pregunta 3 nos pregunta ¿cuál es el área entre las curvas x al cubo y raíz cúbica de x en el primer cuadrante? Entonces vamos a esbozar primero un gráfico que es más o menos para entender la situación. Sabemos el x al cubo, la función de eso es algo así. Digamos que es algo así. Y la función raíz cúbica de x es algo muy parecida a la raíz cuadrada, pero mucho más inclinada. Bueno, aquí esto no debería bajar, entonces esto tiende al infinito. Ahí, entonces nos preguntan cuál es el valor de esta área de acá. ¿Ya? Recordemos que esta función la vamos a poner g de x, va a ser igual a la raíz cúbica de x, y que esta otra función de acá, f de x, va a ser igual a x al cubo. Quedó muy apretada esa. Vamos a escribir de nuevo. F de x es igual a x al cubo. Ya. Entonces, para calcular el área entre medio de esas curvas, nosotros necesitamos calcular una integral que vaya desde ese punto hasta este punto. De ahí hasta ahí. Entonces aquí sabemos, es fácil reconocer que es el 0. Es el punto donde las funciones se coinciden. F de x y g de x, cuando x es igual a 0, ambas valen 0. Y el otro punto de coincidencia va a ser cuando x vale 1. Porque x elevado a 3, o sea, perdón, 1 elevado a 3 es 1. Y de la misma forma, la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces ya tenemos los límites de integración. Entonces, esta integral va a ir desde el 0 hasta el 1. ¿Qué vamos a integrar? Vamos a ver la función que pasa por encima menos la función que pasa por debajo. Entonces, la función que pasa por encima va a ser g de x, que va a ser esta. Y le vamos a restar la función que pasa por debajo, que sería f de x, que sería esta de acá. Y le vamos a poner el diferencial. ¿Cierto? Entonces ahora tenemos que integrar. Integrar es el proceso opuesto de la derivada. Entonces aquí nosotros, para hacer las cosas mucho más simples, vamos a escribir esto como un tercio. Y esto así. Entonces ahora calculamos la integral. Si yo tengo que pensar en un número que yo lo bajo multiplicando, le resto 1 al exponente y me da un tercio. Entonces ese número tiene que ser 4 tercios. Entonces sabemos que el x va a estar elevado a 4 tercios. Cuando yo lo baje aquí a multiplicar, cuando aplique la derivada, me tiene que quedar un 1. Entonces, para que eso pase, yo antes tengo que tener esto aquí. Entonces, cuando yo derivo esto, me va a quedar bajo el 4 tercios. Adelante. Se va a simplificar con esto. Me va a quedar un 1. Y al exponente le resto 1. 4 tercios menos 1 es un tercio. Y voy a obtener la función original. Entonces, ahí sí, esa es la integral entonces, la primitiva. Entonces, vamos a borrar esto. Y aquí ya conocemos cuál es nuestra primitiva. Que vendría siendo entonces 3 cuartos por x elevado a 4 tercios. Y de la misma manera, aquí lo vamos a restar. Aquí nos va a quedar un cuarto, ¿cierto? Por x elevado a 4. Y estos valores van desde el 0 al 1. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Los límites de integración significan esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función y queremos integrarla de a hasta b, tenemos, no sé, f de x, la integral de eso se define como f de a menos f de b. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Así se llama. Entonces, tenemos que calcular esto. La resta, entonces evaluamos la primera función en el 1, nos queda 3 cuartos por 1 elevado a eso, que es 1, menos un cuarto por 1, que es 1 elevado a 4, y eso menos el 3 cuartos por 0 elevado a 4 tercios, menos, esto va con paréntesis, un cuarto de 0 elevado a 4. Lo escribí igual, pero esto no tiene sentido ya que 0 elevado a algo es 0, y 0 menos 0, 0, y todo esto se va, es 0. Entonces solamente nos queda esta parte.
que aquí nos queda que es 3 cuartos menos un cuarto, que finalmente van a ser 2 cuartos, que es un medio, que vendría siendo la alternativa